de los factores. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Esa es la última que vimos y es a partir de la que quedó pendiente la tarea. Entonces íbamos a hablar de varios factores que tienen que ver con la preparación, con las características del fármaco, las características del organismo y también las de interacciones con otras sustancias. Bueno, vamos a comenzar con la de las características de la presentación farmacéutica. A ver aquí ustedes qué encontraron o qué pueden decir que puede afectar la absorción en cuanto a las características de la presentación farmacéutica. A ver, alguien que quiera participar. Así, aunque sea, menciónelas, ¿cuáles podrían ser características de la presentación farmacéutica que afectan la absorción? Pueden revisar su tarea, el documento de su tarea. A ver, Podría ¿alguien? ser que los comprimidos están diseñados para ser absorbidos a nivel del duodeno. O sea, como que se mantiene el principio activo durante, bueno, o sea, en el ácido estomacal y cuando llega a nivel de duodeno es cuando se absorbe. Y cuando es, por ejemplo, un jarabe, se absorbe directamente en el estómago. Y ahí, bueno, estás hablando de ambas, un poco de las características del organismo y un poco de la presentación. Y ahí serían, ¿crees que eso ocurra por la forma, por que uno es líquido y el otro es sólido, comprimido? Eso de que se absorba uno en estómago y otro en duodeno. Pues yo creo que en parte sí, o sea, es como lo diseñó la farmacéutica. Y estamos hablando del diseño de la farmacéutica. Y sí es importante eso del estado de agregación. Los jarabes, pues sí, como que a la hora de recorrer el tracto digestivo ocupan una amplia área del tracto digestivo. A veces sí comienzan a absorberse desde el estómago y es parte por eso, por ese estado de agregación. También en cuanto a los comprimidos, pues la compactación hace que se libere más lentamente el, el fármaco, el medicamento, y por eso alcanza a pasar incluso al duodeno. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra característica de la presentación que hayan encontrado o que puedan relacionar la presentación farmacéutica con la absorción? Podría relacionarse la forma, bueno, la presentación farmacéutica por la vía, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo? Hay presentaciones que son en polvo y podrían relacionarse más por una vía pulmonar. En cambio, hay otras presentaciones como los comprimidos que son más orales y también pues habría soluciones inyectables. Y bien, igual lo están relacionando muy bien, está bien, porque también está relacionando la forma y cómo se diseñó la presentación farmacéutica para administrarse específicamente por una vía. Y eso, pues, definitivamente va a afectar a la absorción. Esas serían algunas. ¿Alguien más algo diferente que haya encontrado? Yo anoté, bueno, como tal, que al fármaco se le adicionaba un coadyuvante, como nos había explicado Híjole, la doctora. sí oigo que estás hablando, pero ¿Ahí oigo me muy escucha quedito. mejor? A ver, otra vez. ¿Sí me escucha mejor? Ah, sí, ya te escucho mejor, sí. Gracias. Le comentaba que yo anoté de si al fármaco como tal se le adicionaba un coadyuvante, como nos había explicado de la cafeína y la aspirina, para que se absorba con mayor facilidad.
Ajá. La presencia de un coadyuvante ahí pues modifica la absorción. Bien, entonces, y todo eso, tanto la forma como la vía, como todo lo que se adiciona, pues tiene que ver con la presentación farmacéutica y va a contribuir en una mejor o más lenta absorción. Estas son algunas de las características. Por ejemplo, si es sólido y es un comprimido, tiene que pasar por todos estos eventos: la disgregación, la disolución y la difusión. Entonces, no es lo mismo tener una presentación farmacéutica en estado líquido, porque todo esto previo no tiene que disgregarse. A lo mejor tendría que disolverse, o a lo mejor únicamente tiene que difundirse. Y eso pues va a contribuir, la difusión sería ya el paso del fármaco hacia la circulación sanguínea a través de las membranas. A lo mejor un líquido únicamente tiene que hacer esto, igual un gas, o si son partículas sólidas muy pequeñas que se pulverizan y pueden entrar por vía pulmonar, pues únicamente tendrían que hacer este paso. Entonces, esa es una de las características de la presentación farmacéutica que contribuyen a una mayor o menor velocidad de absorción. Y esto a veces es deseable. Si una que se absorba rápidamente e ingrese rápidamente, a lo mejor vamos a obtener un efecto más rápido, pero también a lo mejor sería un efecto más corto, porque también el organismo lo va a poder eliminar más rápidamente. En cambio, uno que esté comprimido y que se esté disgregando y que se esté liberando poco a poco, podríamos administrarlo con menos frecuencia y se estaría como dosificando más lentamente y de manera continua. Esa es una característica de, digamos, el estado de agregación. Aquí en esta diapositiva menciono algunas otras. Por ejemplo, la formación de sales. Después vamos a analizar, pero igual a lo mejor ya han revisado algunos medicamentos. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo, amoxicilina sódica. No viene como amoxicilina solita, sino está formando una sal. Muchos de los fármacos vienen así como acompañados con un ion, formando una sal. Eso les da algunas características diferentes. Y entonces cada compañía farmacéutica puede a lo mejor asociarlo a un ion diferente o sin un ion. Sí, aquí en esta amoxicilina sódica es una, pero podría ser potasio o calcio. No sé si la haya, pero son ejemplos. Podría ser algunos de diferencias, y eso hace que la liberación de los demás componentes sea más rápida o más lenta por esta forma, por estos iones que contiene. También a la hora de elaborar estas presentaciones farmacéuticas, a veces se asocian a otras moléculas con el fin de facilitar esa absorción. Y bueno, aquí podría ser esa asociación a lo mejor con el ejemplo que veíamos de la cafeína. Bueno, en este caso es la formación de complejo. Por ejemplo, la insulina puede administrarse como insulina sola, pero hay muchas preparaciones que vienen asociadas con otro compuesto. En este ejemplo es la protamina, que hace algo parecido a lo que hace el comprimido. El hecho de estar formando un complejo hace que su absorción sea más lenta. ¿Sí? El paso, o sea, que por ejemplo se administra por vía intramuscular, el paso a la circulación va a ser más lenta y entonces no tiene que administrarse tan frecuentemente. Se va a estar disociando lentamente la insulina de la protamina y va a estar pasando a la circulación de una manera, y de hecho, así como está diseñada, es de una manera controlada. También, por ejemplo, se combinan con algunas otras sustancias, con un gel que hace que la liberación sea prolongada. Por ejemplo, algunas vacunas están combinadas con hidróxido de aluminio, que es un gel, y eso hace que
componente activo se libere de manera más lenta. Estas pues son algunas de otras características aparte de lo que mencionaron que también tienen que ver con la presentación farmacéutica, y eso es, todas estas propiedades pues se las dan los componentes de la presentación, y eso lo decide la compañía farmacéutica. Es algo que se tiene que estudiar, qué tan rápido, si es un comprimido, qué tan rápido se va a disgregar y a disolver y a difundir de acuerdo a los componentes a los que va asociado. Sí, no sé si queda claro, es un poco algunos aspectos agregados a lo que mencionaron. Sí, sí, quedó claro. Tengo unas dudas. Bueno, también hay algunas características propias del fármaco que hacen que sea de más fácil o más lenta absorción, y hablamos de características sobre todo físico-químicas de la molécula, características de la molécula. Por ejemplo, aquí, ¿qué características pusieron en su lista? Maestra, digamos, existe gran pero puse como opción de si fueran de bajo o de alto peso molecular. Ajá. A ver, perdón, es que está ladrando mi perro y no, nada más, espérame, deja. A ver, ya. Te oí lo último, lo de bajo peso molecular, pero no sé, a ver, ¿dijiste algo más? Ah, sí, o sea, si son de bajo o alto peso molecular. Eso va a afectar, es una característica del fármaco. Muy bien. ¿De qué manera afecta el peso molecular? Pues creo que la absorción sería más rápida entre menos peso molecular, ¿no? O sea, entre más bajo sea. Entre Y más bueno, bajo sea. sería más lenta la Sí, absorción entre mayor peso molecular. ajá, entre mayor peso molecular. Y es un poco lo que se hace en la preparación farmacéutica ahorita que hablábamos de complejo. Asociarlo a otra molécula hace que sea de mayor peso molecular y eso hace más difícil la absorción. Así, en general, una molécula de bajo peso molecular pues va a ser más fácil que se absorba, que atraviese por cualquiera de los sistemas de transporte, sobre todo pasivos. ¿Alguna otra característica del fármaco? Maestra, tal vez sí tienen algún grado de ionización. El grado de ionización, eso es importante. ¿Cómo afecta el grado de ionización? Me parecen las que son no ionizadas, esas son liposolubles, o sea que pues pasan fácil la membrana celular, mientras que las otras pues sí tienen más problemas para pasar la capa, ¿no? Ajá. Entonces, el grado de ionización va a afectar, si entre más ionizado esté, va a ser más lenta la absorción, y entre menos, pues va a ser más fácil, como dices, que atraviese por difusión simple. Y la última, o bueno, otra característica, que se ¿El relaciona pH? con lo que dijiste. El pH sería como del medio. Aquí más bien estaríamos hablando del pKa o pKb, y que tiene que ver con la ionización. Me parece que depende del ambiente en el que se encuentra. Ajá, Por ejemplo, como tienden a ser ácidos o básicos leves, si se encuentra, por ejemplo, un ácido leve en un ambiente más ácido, me parece que se disocia o se ioniza menos. Y al ionizarse menos se hace más, eh, bueno, se absorbe con mayor facilidad. ajá. Muy bien, sí. Eso sería el grado de ionización. Bien. Entonces, las tres características que buscaba y que debemos de tener en cuenta, y que las mencionaron de alguna manera, el bajo peso molecular, entre más se absorbe más rápidamente si es de bajo peso molecular, porque si lo hace por difusión simple, pues tiene que atravesar aquí, a través de los fosfolípidos, entonces solamente las moléculas muy pequeñas. Igual si lo hace por filtración, también tiene que caber a través de los poros, entonces tiene que ser de un tamaño pequeño. El otro que mencionaron, sin carga eléctrica, y esto pues sobre todo cuando es por difusión simple, porque va a atravesar por los fosfolípidos de membrana.
Si tiene carga, tiene que buscar otro sistema de transporte, pero eso va a hacer que se retrase un poco. Si tenemos en competencia uno que está ionizado y uno que no está ionizado, a lo mejor ambos se absorben, pero lo va a hacer más rápidamente el que no tiene carga eléctrica, sin ionización. Y la otra que sí lo mencionaron, pero vamos a hacerlo como una triple o una tercera característica, es el que sean liposolubles. En un fármaco, una sustancia lipofílica, pues va a ser más fácil que atraviese por difusión simple. Entonces, las sustancias que cumplan con los requisitos para atravesar por difusión simple van a ser las que atraviesen más rápidamente y se difundan y se absorban más rápidamente. Estas son las tres características. Aquí podríamos decir, bueno, de bajo peso molecular, se habla de coeficiente de partición. Generalmente las moléculas son un poco lipofílicas y un poco hidrofílicas, pero sí debe ser en mayor medida lipofílica. Por eso se habla de coeficiente de partición lípido-agua. Entonces, debe ser mayormente lipofílica para que pueda atravesar por difusión simple. Y esto sí, sin carga eléctrica. Entonces, en general, pues es lo que comentaron. Muy bien. Y también esto han estado comentándolo, porque de hecho pues todo está relacionado, pero algunas de las características del organismo o de la vía de administración. A ver, aquí que en este apartado que escribieron. A ver, alguien. Maestra, este no es el apartado donde decía interacciones. No, decía del organismo, Ah, del organismo. del organismo o de la vía de administración. El área superficial. El área superficial, muy bien, es muy importante. Aquí, ¿cómo afecta el área superficial de la vía de administración? Pues obviamente cuando hay una mayor área, se absorbe más cantidad de fármaco. Por ejemplo, en el ejemplo que estaba dando la otra vez, que los medicamentos por vía entérica pasan a través del estómago, pero aquí pues su absorción es muy poca, debido a que pues tiene una capa que lo recubre del ácido gástrico, y en cambio en el intestino delgado hay una hay más área superficial, vaya, porque se repliega en vellosidades y microvellosidades. Entonces esto hace que el área superficial sea como de 200 metros cuadrados, más o menos. No me acuerdo bien, pero pues sí. Sí, comparativamente es mucho más amplia. Sí, esa es una buena y es una característica del organismo y de la vía, aunque ambos, el ejemplo que estás dando, ambos son por vía oral, pues sí es de la vía de ingreso, de la vía de absorción o del punto de absorción dentro de esta vía de administración. Entonces, estaríamos comparando y pues por las diferencias en la misma vía, pero está bien esa característica del organismo, digamos, mejor, característica del organismo. Bien, ¿alguna otra? Estaría bien la capacidad de metabolizarlo. A ver cómo afectaría aquí. Y estás pensando también en la vía oral, supongo, ¿verdad? En este metabolismo, en el... Sí, o igual también creo que cuando se administraba por la vía rectal, cierta parte también se metabolizaba. Hablando del metabolismo del primer paso, este paso sería una característica de la vía de administración, el metabolismo de primer paso, sí, sí, muy bien. Y que comparativamente, pues otras vías no tienen tanto ese problema. Entonces va a limitar la absorción a la circulación del fármaco original. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro?
También podría ser la cantidad de vasos sanguíneos que se encuentran en la zona. Sí, muy bien. A ver, ¿cómo afecta? Por ejemplo, pues entre más vasos sanguíneos es más fácil que se absorba la circulación sistémica. Ujú. Entre más vascularizado, pues es más fácil que se absorba. ¿Algún ejemplo de diferencia en vascularización? Pues, por ejemplo, el músculo está muy vascularizado Ujú. y una intramuscular pues entraría más rápido que, por ejemplo, de manera oral. A lo mejor podría ser una comparación. Y sí, pues en algunas partes del organismo donde entra y donde entra en ese contacto están más vascularizadas que otras. Y ahí igual podríamos analizar todo el tracto digestivo. A lo mejor hay algunas partes que están más vascularizadas que otras y la absorción va a ser más rápida en esos puntos. Así serían algunos ejemplos. Bueno, esta es una de las características. Aquí vienen todas. El grado de irrigación, que es lo que acabas de comentar. A mayor irrigación, más rápida es la absorción. Por ejemplo, les decía en el tracto digestivo, es mayor la irrigación en los intestinos que en el estómago. Entonces, aquí, pues no solamente es por la superficie que comentaban también, la superficie de absorción es mayor en los intestinos que en el estómago, entonces la absorción generalmente es mucho mayor. También algo que mencionaron, el pH del medio, cómo va a afectar la ionización de los fármacos de naturaleza ácida o básica. Déjame ver si aquí viene todo. Bueno, esto es lo que ya explicaron, el grado de irrigación, la superficie de absorción, que sí, sí, me faltó a lo mejor alguna otra imagen, pero por ejemplo, en la superficie, pues sí, aquí está plegado y tiene una gran cantidad de vellosidades. Y se habla de un área como 1000 veces mayor que la de la superficie del estómago. Entonces, eso hace que sea más fácil que se absorba en los intestinos, en el intestino delgado. El grado de irrigación, pues también está más irrigado, más vascularizado los intestinos que el estómago. El pH del medio, que es lo que viene en esta imagen, que hace que sea más fácil que se absorban pues fármacos de naturaleza ácida porque no están ionizados en el pH del estómago. Y los fármacos que están ionizados, los de naturaleza básica en el estómago, van a pasar a los intestinos y probablemente ahí que se modifica un poco el pH o mucho el pH, va a ser más fácil que se absorban. Otra característica del organismo, y bueno, aquí Maestra, una podríamos, disculpa. sí, Mencionó que en la superficie de absorción, a más superficie, mayor absorción, ¿verdad? sí, a más Gracias. superficie, mayor, como que hay mayor punto de contacto y eso facilita la absorción. Sí, ¿También ¿sí puede lo ser había la dicho así o presencia? lo había dicho al revés? No, sí lo dijo así. Sí. No, ¿Alguna duda? ¿puede ser también la presencia de enzimas? Las enzimas digestivas también, mira, bueno, algo que mencionaron y que no escribí aquí, es eso, lo del metabolismo, que serían las enzimas, por ejemplo, las enzimas digestivas que degradan al fármaco y entonces no se degrada, no se absorbe, que puede ser las enzimas eh, proteolíticas que generalmente degradan pues, sustancias de naturaleza proteica, entonces fármacos de esa naturaleza pues también pueden ser degradados. Y la otra, los fármacos que se absorben pero pasan aquí al hígado y ahí también son metabolizados. Eso pues también hace diferencia entre la absorción por otras vías, con la absorción por otras vías y también la circulación enteropática, que es una característica de la vía de administración oral. Entonces, sí, las enzimas, tanto en las enzimas digestivas como las enzimas del hígado o las enzimas de otras partes del organismo que también degradan al fármaco.
¿Sí te referías a eso cuando decías de las enzimas? Ah, sí. Sí. Gracias. Sí. Y bueno, otras situaciones que también pueden afectar la absorción es algunas patologías. Y, por ejemplo, patologías que tengan que ver con el tracto digestivo. Por ejemplo, en situaciones en las que esté modificada la motilidad intestinal, por ejemplo, si hay diarrea o vómito, generalmente el peristaltismo está acelerado y eso provoca que el fármaco y todo el contenido del tracto digestivo circule a una mayor velocidad. Lo hace tan rápido que el contacto no es suficiente para que se dé la absorción. Cuando hay una motilidad intestinal acelerada, la absorción se ve disminuida. Incluso al revés también, por alguna situación que haya una parálisis intestinal o a lo mejor no completamente paralizado, pero que se haya detenido el movimiento intestinal, los fármacos tienden a absorberse en mayor cantidad y a mayor velocidad por ese mayor contacto. Si el peristaltismo hace que todo pase más rápido, incluso el fármaco no tiene tiempo de absorberse y pasa directamente a heces. Algunas situaciones serían características también que tienen que ver únicamente por esta vía de administración, pero es una característica del organismo que puede modificar también la absorción. No sé si aquí algo más que quieran añadir. Por ejemplo, también podría ser, bueno, yo estoy leyendo que los mismos órganos podrían tener un papel como de reservorio, como de fijación del fármaco y estar administrando el fármaco por más tiempo. Ajá. O sea, esa característica también sería del organismo, ¿no? O del fármaco. Sí, más bien, bueno, sí tiene que ver con ambos. Por ejemplo, hay medicamentos que se administran, por ejemplo, por vía oral, pero el fármaco es la presentación farmacéutica, más que el fármaco. La presentación farmacéutica es la que se elabora con el fin de que no se absorba tan rápidamente. También hay presentaciones farmacéuticas especiales para que si se administran por vía inyectable, la absorción sea más lentamente, pero sí más bien tiene que ver con las características de la presentación farmacéutica para hacer esta liberación prolongada y continua. Y bueno, son presentaciones farmacéuticas, pero especialmente diseñadas para una determinada vía de administración. Entonces sí está relacionado ambas cosas, aunque sí la compañía farmacéutica es la que se encarga de decidir. El mismo fármaco puede administrarse por vía parenteral y que se absorba rápidamente, y debido a la preparación farmacéutica. O hacer, la misma compañía farmacéutica puede utilizar el mismo fármaco, modificar su formulación y hacer que se libere más lentamente. Entonces son como características del fármaco. Que también ocurre luego que, por ejemplo, se inyecta algo que se supone que debe ser la preparación para que se absorba rápidamente y resulta que hay una reacción en el músculo y se deposita ahí en el músculo. Y a lo mejor de origen no era ni siquiera intencional hacerlo así, pero por alguna situación especial se deposita y se precipita, se forma un complejo ahí en el músculo, que luego sí está liberando de manera paulatina el fármaco, el medicamento. Pero a veces eso ni siquiera es tan controlado. Entonces, bueno, eso a lo que iba es que sí, es más bien desde la presentación farmacéutica, aunque sí tiene que ver con la vía de administración. No sé si tengan alguna otra, o si quedó claro esto último que dijimos. Sí, gracias. Bueno, esas son algunas de las características del organismo o de la vía de administración. Entonces, también patologías pueden afectar a un paciente que tenga vómito, que tenga diarrea, pues va a afectar su absorción.
Y la otra parte es las interacciones farmacológicas o interacciones medicamentosas. Y esta es una parte, en realidad los medicamentos pueden interactuar con otras sustancias a diferentes niveles. Desde la presentación farmacéutica, los procesos farmacocinéticos desde la absorción, y luego vamos a seguir viendo cómo la presencia de sustancias, de otras sustancias, incluso de otros fármacos, pueden afectar la acción del fármaco que se está administrando, ya sea incrementando, aumentando o contrarrestándolo. Y después lo vamos a ver, estas interacciones farmacológicas, hablamos de sinergismo, cuando estas dos sustancias, aquí están dibujados dos fármacos, incrementan la acción mutuamente. Y hablamos de antagonismo cuando la acción de uno contrarresta la acción de otro. Y hay varios mecanismos. Ahorita lo que queremos ver es esas interacciones, pero a nivel de absorción. ¿Aquí qué escribieron en esta parte? Yo ahí puse que, bueno, la capacidad que tienen como de adherirse a moléculas, por ejemplo, la albúmina, que sirve como de vehículo para su distribución, o sea, es una interacción que se da, y también esta interacción impide que se elimine, o sí, que se elimine más pronto. Y aparte también, pues, de lo que usted dijo de sinergismo con otros fármacos. Bueno, y como vamos a ver después, interacciones se dan, hablaste de las proteínas plasmáticas, eso sería una interacción, pero a nivel de distribución, y también hay interacciones a nivel de eliminación, y también hay interacciones a nivel de metabolismo. No sé si alguien encontró alguna interacción que tenga que ver directamente con la absorción. Pues, bueno, tengo entendido que existen diferentes. O sea, una puede ser fármaco-fármaco, otra puede ser fármaco-alimento y otra puede ser con un suplemento alimenticio. Muy bien. ¿Y algún ejemplo de alguna de ellas? No me puse a indagar más al respecto. Una disculpa. Bueno, no, está bien. Y entonces, bueno, lo que hay que resaltar es que son dos sustancias y pueden ser provenientes de dos fármacos, cómo van pues no sé, de alguna manera interactuar, pero eso va a evitar o acelerar la absorción. Por ejemplo, el caso de que habíamos hablado de la cafeína, cómo va a facilitar la absorción del ácido acetilsalicílico. Ese es un tipo de interacción farmacológica. Y ahí la interacción se está dando y se conoce y se da desde la hora de administrarse. Esa sería una interacción de sinergismo porque se está facilitando la absorción del fármaco. Bueno, aquí es lo que explica presencia de dos sustancias, puede ser de dos o más fármacos, o incluso, como mencionabas, las sustancias de los alimentos también pueden afectar la absorción, ya sea, generalmente la retrasan, pero en algunos casos, algunos de los componentes de los alimentos pueden facilitar también la absorción, o de algunos otros, ¿cómo decías? ¿Complementos nutricionales o algo así? Sí, suplementos alimenticios o dietéticos. Suplementos alimenticios o dietéticos. Incluso sustancias ambientales también, a lo mejor hasta serían 4 categorías, pero todas las sustancias en las que estamos expuestos podrían afectar de alguna manera la absorción. Por ejemplo, déjenme ver si, bueno, sí, más bien aquí lo vamos a ver. Este es un caso, y en este caso se va a retrasar la absorción. El hecho de que dos sustancias formen una molécula de mayores dimensiones, que a veces eso se hace como lo veíamos en las presentaciones, en las diapositivas anteriores, eso es parte de la formulación de la preparación farmacéutica. Viene una sustancia que es de más difícil absorción porque es una molécula más grande, forma un complejo más grande, y ese complejo
es de alto peso molecular y no se puede absorber tan fácilmente. Entonces va a dificultar la absorción. En cuanto a las preparaciones farmacéuticas que van así, pues lo hacen con la intención de que la liberación sea lenta y la absorción sea sostenida y prolongada. Pero hay veces que durante la... bueno, cuando se recetan varios, se me fue la palabra, bueno, el paciente tiene que estarse administrando varios medicamentos. A veces necesita, por ejemplo, puede tener alguna patología crónica que necesite algún medicamento que esté tomando en un tiempo prolongado, pero de repente tiene algún padecimiento agudo. Entonces, hay que ver si se puede administrar simultáneamente en algún momento, porque si no puede ser Doctora. que... Sí, sí, dime. Sí. Aquí en este apartado también entra lo de los fármacos antagonistas y las contraindicaciones, que es de lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Sí, aunque después lo vamos a ver porque como que ahorita lo estoy viendo solamente en la partecita, en la sección de absorción, pero sí aquí entran los antagonistas también. En este caso, por ejemplo, estos dos que está en el ejemplo en la diapositiva, el hierro y el hidróxido de magnesio serían antagonistas porque va a contrarrestar uno el efecto del otro, pero este antagonismo se da a nivel de absorción porque se forma un complejo de hierro con esta leche de magnesio o hidróxido de magnesio, se forma este complejo que entonces no se absorbe adecuadamente. Hay un antagonismo, en este caso es un antagonismo porque se forma este complejo de mayor peso molecular. Pero bueno, después vamos a ver, ya vamos a hablar en la unidad siguiente hablamos de interacciones y vemos cómo es este antagonismo en general. Este es un caso en la formación de moléculas complejas. El otro es otra situación en la que se puede modificar también la absorción, es cuando una de las sustancias modifica el pH gástrico. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en este dibujo el pH del estómago 1. Y entonces un ácido en el estómago se absorbe fácilmente porque no está ionizado. Pero ¿qué sucede si se administra ese ácido acetil salicílico con bicarbonato de sodio? Pues se va a modificar un poco el pH. Y entonces la absorción va a hacerse difícil en el estómago, porque en el estómago se va a modificar el pH. Y vamos a encontrarlo en forma ionizada. Al menos aquí en el estómago se dificultó la absorción por esta modificación en el pH. Sí, incluso hay preparaciones que llevan ácido acetil salicílico y bicarbonato y se absorbe muy bien, pero ya a nivel de intestinos. Entonces aquí lo que estamos resaltando es que la presencia de sustancias puede modificar el pH y eso modificar la absorción de algunos fármacos de naturaleza ácida. Por ejemplo, si un fármaco, al revés, si fuera una base, pues tendríamos una difícil absorción en el estómago en condiciones normales. Pero si lo alcalinizamos con bicarbonato de sodio, va a facilitarse su absorción en el estómago. Entonces esa modificación pues puede facilitar o puede dificultar la absorción dependiendo de si o del pK del fármaco. No sé si esto queda claro. De mi parte sí, doctora. Gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunas condiciones. ¿Sí? No, perdón, se activó un micrófono. Y bueno, esto que lo había comentado antes, que es la alteración, puede ser una patología, pero también puede ser por la presencia de alguna sustancia, ya sea incluso alimentos que incrementen esta motilidad intestinal. Entonces, recuerden, entre mayor sea la motilidad intestinal, va a ser menor la absorción. Sustancias que promuevan este vaciamiento gastrointestinal van a provocar que haya una menor absorción.
Si administramos un fármaco junto con un laxante, pues vamos a hacer que se absorba también más lentamente el fármaco porque se está incrementando la motilidad intestinal. Entonces, este es otro tipo de interacción y se da a nivel de absorción. Entonces, simplemente la presencia de otras sustancias están ya sea promoviendo o evitando de que el fármaco se absorba rápidamente. También, por ejemplo, un fármaco que disminuya o que paralice los intestinos, pues va a provocar una mayor absorción de otro fármaco. Y aquí hablaríamos de interacciones farmacológicas medicamentosas, pero también puede ser sustancias presentes en los alimentos lo que promuevan esta alteración en el peristaltismo. Bueno, esta es una tabla que saqué por ahí de un libro que viene en internet de farmacología. Y bueno, son algunas preparaciones farmacéuticas que se absorben a diferente velocidad. Cada una tiene una velocidad de absorción. Por ejemplo, aquí hay una penicilina G y acá hay una penicilina G. Esta preparación se disuelve en agua y se administra por vía intramuscular y se obtiene una concentración en el organismo, en la sangre, a los 30 minutos máximo. En cambio, una presentación diferente, igual es la misma vía, es intramuscular, pero la presentación es diferente y entonces la absorción va a ser más lenta, que incluso se puede estar detectando en la sangre 4 semanas después de su administración. Y bueno, así pues cada una, dependiendo de la preparación farmacéutica y dependiendo de todas estas características, pues va a ser su absorción diferente y va a ser diferente el nivel máximo que se encuentra en la sangre y el tiempo que tarda en la sangre. A eso le llamamos biodisponibilidad. Es la fracción del fármaco que es absorbida, que pasa a la circulación sanguínea. Se administra por cualquier vía una cantidad y se tiene en cuenta que solamente una fracción de ese fármaco va a pasar a la circulación y va a pasar a hacer su efecto. A eso se le llama biodisponibilidad. Experimentalmente esto se calcula, se administra, ya sea por cualquier vía se administra el fármaco, se toman muestras de sangre y en la sangre se analiza cuánto del medicamento hay. Entonces, mediante un análisis químico se hace esa determinación y se hacen gráficas de este tipo. Entonces, más o menos va a tener este comportamiento, una gráfica. Lo que sucede conforme avanza el tiempo es que al principio, que no había nada de concentración en el plasma, se toman varias muestras y va a ir incrementándose la concentración hasta llegar a un máximo. ¿Qué sucede aquí? Pues que a partir de cualquier vía se está absorbiendo hasta llegar a un máximo. A eso se refería, se encuentra un máximo en algún momento. Y ya después empieza a decaer porque aquí lo que estamos midiendo es la concentración en sangre y entonces va a empezar a pasar a los tejidos y luego va a empezar a eliminarse. Y es lo que sucede después, pero en esta primera parte de la gráfica lo que está sucediendo es el proceso de absorción. Entonces hay un incremento paulatino de la concentración en la sangre hasta llegar a un máximo. Y eso se puede hacer mediante un análisis químico, un análisis de laboratorio. Aquí tenemos la misma gráfica. Concentración en plasma contra tiempo. Y les digo, idealmente sigue este comportamiento. Absorción hasta llegar a un máximo y luego baja. Aquí lo que se busca es que en este proceso de absorción la concentración que se alcance en la sangre sea tal que se alcance a ver un efecto terapéutico o un efecto deseable. En este rango de concentración en la sangre tenemos lo que se conoce como ventana terapéutica. Entonces se tuvo que administrar una cantidad suficiente para que, considerando todos los factores que condicionan la absorción, se diera
una absorción suficiente para llegar a esta concentración en esta ventana terapéutica. No demasiada para no llegar a producir efectos toxicológicos y no muy poca para no producir efectos, sí, para no producir ningún efecto. Entonces todo esto pues tiene que considerarse. Pues si se hacen las mediciones, esta sería la trayectoria de la curva. Y para calcular la biodisponibilidad es el valor del área bajo esta curva. Esa es la biodisponibilidad. Entonces, pues para calcular esto es una serie se tiene que conocer la curva y se hace mediante integración, mediante cálculos matemáticos de integración, es que se hace ese cálculo y se calcula la biodisponibilidad, pero lo que representa es la fracción de fármaco que pasó a la circulación sanguínea. Esa es la biodisponibilidad. Por ejemplo, aquí si administramos, bueno, por ejemplo, alguien que tiene fiebre y administramos paracetamol por vía oral, cierta cantidad, pues tenemos que dar la suficiente cantidad para que llegue a esta ventana terapéutica. Entonces, en cuanto empieza a pasar este rango, el paciente regresa a su temperatura normal, ¿sí? Se le quita la fiebre. Y va a tener ese estado hasta que nuevamente sobrepase este nivel, más bien subpase, ¿no? que llegue a niveles más bajos de este nivel. Entonces, mientras esté en este nivel sobre esta ventana terapéutica, va a ser el tiempo que dure el efecto. Entonces, sí es importante conocer estas gráficas previo a que se liberen al mercado, cómo es que se mueve esta concentración en la sangre con respecto al tiempo. Entonces, esta primera parte sería la absorción y corresponde a la biodisponibilidad. No sé si esto queda claro. Esta última parte. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Podría repetir nada más lo de ventana terapéutica otra vez, por favor? Si hablamos de ventana, podríamos hablar de tres tipos de dosis. Una subterapéutica, que sería una dosis a la que no se producen efectos. Una dosis terapéutica, que sería una dosis en la que se producen los efectos, pero vean, ese no es un solo punto, sino es todo un rango de concentración. Aquí no tiene números, pero empieza desde aquí hasta aquí. Y todo ese rango de concentración es la ventana terapéutica. La dosis con la que se alcanza cierta concentración en el organismo en la que se obtiene un efecto deseable, el efecto terapéutico. Más allá de esta línea, aquí esta línea punteada, tendríamos una sobredosificación y empezarían a manifestarse efectos toxicológicos. Entonces, la ventana terapéutica es este rango de concentración en el organismo donde tenemos un efecto deseable. ¿Sí? Y entonces sí, cuando se administra, pues tenemos que alcanzar ese rango de concentración de efecto deseable, que es la ventana terapéutica. ¿Sí? No sé si queda claro esta parte. Vamos a continuar viéndolo mañana, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, ya casi es la última parte, pero mañana la vemos. Nos faltan unas pocas diapositivas de esto de biodisponibilidad, como para concluir la parte de absorción. Entonces, nada más, ahorita les dejo, la biodisponibilidad es la medida de la absorción. Es el parámetro que mide la absorción. Y está relacionado igual con otros procesos, pero en realidad se considera que la biodisponibilidad es la medida de la absorción. Es lo que lleva a este punto máximo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Yo no, doctora.
¿Todo bien? Bueno, Sí. doctora. entonces, bueno, si no hay comentarios o dudas, pues le dejamos por hoy hasta aquí y ya mañana continuamos en donde nos quedamos.